Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Bienvenidos a otra emisión del podcast del Baúl del Miedo. Ya vamos con la octava y el día de hoy vamos a hablar acerca de dos temas pues bastante interesantes, diría yo, distintos pero interesantes. Pero como siempre no me encuentro solo. Buenas noches, Abel. ¿Qué tal? Hola a todos, otra vez aquí en una nueva edición del podcast, hoy 11 de diciembre. Pues es como dices, una noche fría, porque aparte va a haber una luna que le llama luna fría. Y tenemos unos temas bastante interesantes que platicarles hoy. El primero pues es el solsticio de invierno, un momento épico de cada año cuando el sol llega a su punto más alejado del planeta. El día más corto y la noche más fría. El espacio conectando con el movimiento de los astros, dando el comienzo al nuevo tiempo. Y cuando todos podemos comenzar a preparar el nuevo año. Pero pues cuéntame, ¿qué sabes más tú sobre esta fecha para empezar? Pues yo creo que para comprender un poco más acerca de esta es necesario remontarnos a épocas antiguas, ¿no? Ya que desde el inicio de la humanidad pues siempre se dio en un principio los cultos solares y lunares. En específico pues ahorita vamos a hablar más acerca de los cultos solares, ya que se supone que toda esta travesía que era el solsticio de invierno y el solsticio de verano pues que son totalmente opuestos, ¿no? Como dices tú, una es la noche más larga y la otra es el día más largo. Entonces, se supone que esta marcha que hace el sol alrededor de todo el año, pues representa muchísimas cosas. Desde el sol invictus de los romanos, hasta cuestiones que pudieron, ya sabían nuestros antiguos habitantes de México, todas estas culturas prehispánicas. De hecho, estábamos viendo un video justamente hoy acerca de un solsticio, ¿era de verano o de invierno? Ahí sí no recuerdo, creo que era de invierno, ¿no? Invierno, sí, es esa época. Entonces no recuerdo el youtuber, la verdad, pero se supone que este chavo señor se iba a grabar siempre cuando habían como fenómenos astronómicos y todo eso. E incluso cuenta que en la punta del cerro donde hacen sus ritos todavía hay una piedra que se supone tiene la forma original de lo que... Del Popo de Iztaccíhuatl. Entonces, pues sí en ese momento es importante. Cuando sale el sol, se puede apreciar cómo sale el sol del volcán y el mirador astronómico sirve para darse cuenta que hay una piedra que si le han dado la forma misma del volcán para poder ver el mismo sol saliendo de los dos lados, desde la piedra y desde el volcán. Es algo muy interesante que la verdad yo no conocía hasta hoy. Y sí, como te digo, siempre tiene connotaciones más allá de lo que vemos a simple vista, ¿no? Porque a simple vista pues nosotros podemos ver eso, ¿no? Que sí son cambios que se notan en cuanto a lo que percibimos. Pero más allá de eso, como te digo, lo importante es también tomar en cuenta toda la representación esotérica, incluso que ha tenido a lo largo de la historia toda esta cuestión. Como bien les comentábamos, pues ya la parte del Sol Invictum de los romanos o griegos no recuerdo. Y también ese mismo recorrido que deben de tener o tienen todos los seres vivos. O sea, normalmente a qué nos invitan este tipo de fechas, más allá de celebrar tal cual con, no sé, una fiesta. Es más un tiempo de reflexión, ¿no? En el solsticio de verano, pues obviamente es el punto más grande, digamos que en cuanto a calor, a luz, a día. Pero el solsticio de invierno precisamente refleja cuando el sol, digamos, que se va escondiendo, ¿no? O que muere de alguna manera. Pero nuevamente, como el ciclo que es, vamos de nuevo al solsticio de verano y nos demuestra que no, que el sol no murió, que siempre estuvo ahí y revivió. Pero tú, ¿qué tan importante o hasta qué punto de nuestra sociedad crees que haya impactado todos estos cultos solares? Porque yo creo que hasta la fecha, pues muchísimas incluso de las
fechas que consideramos para santos o cuestiones eclesiásticas, pues están muy relacionadas con toda esta cuestión en estas fechas, de la Tierra, ¿no? del Sol y los astros y todas pues estas es cosas. muy interesante, así como tú lo dices, que todas las culturas tienen su parte de hacer el rito al sol. No sé, podemos ir desde ejemplos como la Navidad, que fue más como un invento de Roma para celebrar el cumpleaños de Jesucristo. Igual aquí en la cultura precolombina se manejaba el nacimiento de Huitzilopochtli. Entonces todas estas deidades solares como que tienen su mismo nacimiento en las mismas fechas, y es algo muy interesante porque se podría considerar hasta como cuestiones paganas al principio, porque la iglesia no lo aceptaba. Al final todos los otros dioses nacen el mismo día que su Ajá, dios. incluso pues Entonces eso es interesante porque aquí te menciono varios que están relacionados incluso con la fecha ahorita del invierno, por ejemplo, Cristo, Mitra, Horus, Cronos, Dionisio, Huitzilopochtli, entre muchos otros. Sí, claro. Es muy padre como tomar en cuenta estas fechas como, pues como dices, no una celebración como tal, pero sí momentos de renovación, de reflexión de cada uno, ¿no? También está esa parte de que tienes más como posibilidades de conectarte contigo mismo, porque aparte son vacaciones, son Ujú. épocas en las que te reúnes con personas que no ves durante todo el año. Y a colación dentro de lo que estamos diciendo de que hay que ver más allá, dentro de estas fechas también suele usarse mucho en algunos corrientes la frase de INRI. Para la Iglesia Católica, pues obviamente INRI es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, pero en cuestiones más esotéricas y sobre todo en estas fechas y tomando en consideración que todos estos vienen o provienen de cultos solares, la traducción que se utiliza en este tipo de corrientes va así: Igne natura renovatur integra, que dice, o bueno, que se traduce como por el fuego se renueva íntegramente la naturaleza. Y que nos recuerda precisamente ese ciclo que nosotros no vamos a detener, ¿no? Hasta incluso en las mismas plantas, tú ahorita que estás en tu curso puedes verlo, ¿no? Tienen un ciclo de vida. Sí, claro, es hasta las épocas para cosechar y todo eso. Los frutos tienes que cosecharlos durante todo el año, porque estas épocas son cuando todo se renueva. No vas a tener tanta cosecha como tienes todo el año. Ajá, y sobre todo en el solsticio de invierno, pues igual habla mucho acerca de eso, del recogimiento y sobre todo, como dices tú, en cuestiones antiguas como lo era las cosechas y las siembras y todo eso, también les ayudaba porque sabían que en esta época, como era frío, pues obviamente, como dices, no iba a haber muchísima cosecha, no iba a haber muchos frutos disponibles, entonces pues tenía que aprender también ellos a guardar las cosas, a saber distribuirlas. Exacto, como dicen en Game of Thrones, ¿no? El invierno se acerca. Y aparte es una época padre porque desde la antigüedad pues sí era como que el momento de guardar más la comida. Y estaba yo leyendo que pues también era la época del año donde se destapaba el vino y la cerveza para poder tomarse en estas fechas que no había tanta producción. E incluso hay cervezas que son hechas solo por monjes o cuestiones así, ¿no? Sí, por ejemplo, igual la Nochebuena, ¿no? Que nada más la venden en cierta época del año. Incluso como les comentaba, también hay que ver mucho el lado esotérico que tiene el solsticio. E incluso se relaciona con un logro místico, que es la inmortalidad. Y uno de los neoplatónicos conocidos, que es Porfirio, lo escribió en la Cueva de las Ninfas. Esta parte se las voy a leer de una página llamada Pijama Surf, que yo creo que mucha gente ya ha llegado a leerla. Pero bueno, aquí nos comentan o nos dicen que algunos de estos teólogos consideran a Cáncer y a Capricornio como dos puertos. Platón los llama las dos puertas. De ellas afirman que Cáncer es la puerta a través de la cual las almas descienden y Capricornio aquella a través de la cual ascienden y cambian una condición material por una condición divina del ser, que precisamente sería como ese recorrido a la inmortalidad, ¿no? Cáncer de hecho está al norte y adaptado al descenso, pero Capricornio está al sur y acomodado para el ascenso. Y así es, las puertas de la cueva que mira hacia el norte tienen gran portento, el cual se dice que es previo al descenso del hombre, pero las puertas del sur no son las avenidas de los dioses, sino de las almas ascendiendo a los dioses. Bajo esta consigna el poeta Homero no dice que sean el pasaje de los dioses, sino de los inmortales. Dicha apelación es común a nuestras almas, ya sea en toda su esencia o en particular en una porción excelsa, son denominadas inmortales. Entonces vemos que va más allá de que sí, el sol va a ser una representación simbólica, ¿no? Pero también tú como hombre tienes que entrar y vivir esta celebración.
Incluso, pues tú ahorita nos vas a hablar un poco más, pero los romanos también celebraban estas fechas. Pues sí, ellos los tomaban como las Saturnalias, que eran las fiestas dedicadas a Saturno. Y en estos se preparaban banquetes y se abolían temporalmente las clases sociales. Y los señores llegaban hasta servir a sus esclavos. Como dices, una época de renacimiento en la que pues todos somos iguales y se sigue manteniendo esa tradición de fraternidad, de familiaridad con las demás personas que te rodean. No empiezas a formar vínculos también por las fechas, que las posadas y todo eso. Entonces pues ayuda a crear como, pues como decía al principio, una nueva manera de empezar el año. Y sí, es uno de los fenómenos más bellos que vamos a poder encontrar tanto en manera gráfica, visual, que es algo que sí podemos notar nosotros, percibir, como también lo es todos estos significados ocultos que van más allá de lo que normalmente conocemos. Y también es muy cierto que es bastante inevitable el hecho de que el hombre en sus orígenes pues tuviera como mayor referencia a los astros, porque incluso en una lectura que hacíamos hace rato decía que la filosofía era natural en esos tiempos, porque el hombre tenía que observar aparte de, o sea, no tenía en ese momento leyes o cuestiones así, simplemente era la mera observación que ellos tenían para poder notar estos cambios en el sol, en la luna, en el mar. Pues es muy interesante porque hasta, por ejemplo, desde los primeros como levantamientos hacia el paisaje como Stonehenge y cosas así, se pensaban como, yo creo que igual Teotihuacán debe tener alguna configuración así entre se puede decir que su planta arquitectónica, pero por ejemplo lo que sí he investigado mucho es de Stonehenge, que se puede decir que es como un reflector de astros, porque la sombra que provocan te permite estudiar cómo se van moviendo. De acuerdo a eso es la transición que hace el sol del verano al invierno, cuando empieza a cambiar la sombra de las proyecciones de las construcciones. Igual, pues para terminar con este tema y empezar a la segunda parte del podcast, muchas gracias a los que nos siguen escuchando. Ya saben que pueden ponernos lo que quieran en los comentarios, si quieren hablar de un tema, platicarnos o mandarnos algo, pues ahí está todo nos pueden localizar. Y pues para finalizar con este tema, pues hablar un poco de Grecia igual, como decías, las fiestas a Dionisio, y pues era muy interesante. De hecho no se sabe mucho sobre esta deidad, hasta Nietzsche es el que más ha investigado sobre esta deidad, perdón. Pero igual era dedicada hacia el campo para tener como celebrar el solsticio invernal y tener una prosperidad para los festejos y la alegría durante los tiempos de siembra, para poder llegar otra vez a la misma fecha y renovar las cosechas otra vez. Entonces, mis queridos escuchas del Baúl del Miedo, yo creo que la recomendación o la mayor recomendación que nosotros podríamos darles en estas fechas, en esta época, considerando que ya se viene muy cerca el solsticio, es que recuerden que como el sol desciende y asciende, nosotros también como seres humanos pues debemos de tomar ese ejemplo, de dejar ir todas las cosas que traemos cargando, precisamente como les mencionaba la inscripción de INRI, que es con el fuego todo se renueva. Entonces los invito a que ustedes puedan renovarse en estas épocas, que más que una celebración sea un momento de reflexión para ustedes, para saber qué es lo que quieren para el próximo año, cuáles son sus deseos, qué están dispuestos a trabajar en ustedes para obtenerlos. Entonces es a lo que los invitamos. Y antes de pasar al siguiente tema, que es bastante interesante igual, que son las posesiones, no mencionamos en un principio que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify como El Baúl del Miedo, en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, y también pueden encontrarnos en Facebook como El Baúl del Miedo. Y recuerden que, como les comentaba, a ver, si quieren escribirnos ya puede ser en los comentarios de YouTube, o también está el correo de contacto, que es el baúl del miedo investigación @gmail.com, en donde nos pueden mandar ustedes archivos, fotos o cualquier recomendación de tema que ustedes deseen. Pero bueno, hablemos acerca de las posesiones. Para empezar, ¿qué es una posesión? Seguramente ustedes pueden darse ya una idea acerca de lo que es un exorcismo, porque pues han salido bastantes películas que tratan el tema, quizás de alguna manera pues muy Hollywood,
Pero lo que es cierto es que las posesiones pues sí son un tema bastante real y verídico. E incluso dentro del Vaticano hay una escuela para aprender a hacer exorcismos. Hay personas como el padre José Antonio Fortea que han dedicado su vida entera al estudio de la demonología, de cómo realizar este tipo de exorcismos, y tienen casos documentados, pero realmente es bastante complejo el poder llegar a dictaminar qué es una verdadera posesión. ¿Por qué? Porque nos vamos a la historia, nos remontamos a tiempos lejanos. Uno de los casos más conocidos es el caso de Anneliese Michel, que precisamente en este se basó la película de El exorcismo de Emily Rose. Pero ¿qué es lo importante acerca de este caso? Porque pues yo creo que la mayoría ya vieron esta película. Pero aquí lo importante es que desde esta época se empezaron a crear nuevos reglamentos en esto. ¿Por qué? Porque en este periodo pues a ella le realizan un exorcismo sin siquiera haberle practicado antes algún tipo de examen psiquiátrico. Porque en estos tiempos, para poder realizar realmente un exorcismo, que puedan acceder las personas que son las indicadas para hacerlo, necesitan dictámenes médicos, necesitan que hayan estudios psicológicos, psiquiátricos, para que antes de cualquier cosa se pueda desechar cualquier otro padecimiento, porque pues muchas veces son personas que tienen esquizofrenia o cuestiones así, ¿no? O sea, no es nada del demonio ni ninguna cuestión sobrenatural. Sí, muchas veces también uno nunca sabe hasta dónde puede llegar la imaginación y pues sí se puede llegar a poner casos muy muy intensos, ¿no? Sí, incluso esta chica, Anneliese Michel, murió un año, o sea, duró un año teniendo esta, digamos que de cierta manera, enfermedad, porque pues aquí yo creo que realmente, a pesar de que incluso pues ustedes pueden buscar en YouTube, hay documentos donde está su voz, donde hay incluso fotos de ella mientras le realizan los exorcismos. Aquí yo creo que el problema fue ese, ¿no? Que no hubo un estudio previo para determinar si era una posesión o era alguna cuestión mental. Y muchas veces, si no es una verdadera posesión, pues obviamente imagínate una persona que tenga todo este tipo de problemas mentales, lo metes en una situación así, porque pues un exorcismo no es nada bonito, ¿verdad? O sea, realmente es una experiencia que yo creo que nadie quisiera pasar y que sí es bastante... tiene un impacto emocional y espiritual muy fuerte sobre las personas a las que le son practicados. Sí, claro. Y aparte saber tratar con un caso así, ya sea esquizofrenia o algo más paranormal, sí tiene que ser alguien preparado, que por lo menos conozca el tema, ¿no? Y pues sí, incluso si nos vamos a la definición de lo que puede ser un exorcismo, no solo se realizan a personas, también pueden haber objetos, áreas completas, casas, que pueden estar conteniendo diversos espíritus o entidades malignas, y se tiene que hacer esto para poder expulsarlas del lugar. Pues muchas veces ya ves que incluso se recomienda cuando adquieres tú una nueva casa que la mandes bendecir, ¿no? Por Sí, alguna claro. manera, para evitar precisamente que haya pues residuos energéticos de personas que pudieron haber vivido ahí. Otro de los casos de exorcismos más conocidos de toda la historia, pues es precisamente el exorcismo de Roland Doe, que es un tema que ya hemos tratado en el Baúl del Miedo en YouTube. Hay un video especialmente dedicado a toda esta historia. ¿Por qué? Porque se supone que en este exorcismo se basó quien dirigió El Exorcista para crear su película. Obviamente tiene muchísimas diferencias en cuanto a la película, para empezar porque pues la persona que está poseída no es una niña, es un niño, y pues la historia dice que se supone que Roland Doe, al morir su tía, o su abuela, no recuerdo cuál de las dos, se sume en un periodo emocional bastante complicado, y digamos que la única manera de solventar esta situación decide él que es comunicarse a través de la tabla Ouija con su recién fallecida, buscando obviamente respuestas, ¿no? Lamentablemente, como sabemos, y igual hay un video del Baúl del Miedo en YouTube, jugar a la Ouija no es una cuestión sencilla. Realmente tiene que hacerlo una persona que sepa acerca del tema, porque si no, pues realmente es jugar con cuestiones que no son para nada positivas. Entonces me imagino que Roland Doe pues, obviamente no conocía las reglas. Lamentablemente pues es poseído por entidades malignas. Y pues empieza la peripecia, ¿no? La travesía para conseguir que los padres fueran a verlo, para empezar, porque como les digo, es muy complicado que se pueda realizar un exorcismo así nada más porque tú vas por el padre y le dices, oye, mi hijo está poseído. Pues no.
O sea, realmente ellos no pueden acceder a hacerlo hasta que hayan realmente pruebas de que no es ninguna cuestión médica. No, y no es una cosa fácil como decidir qué es, o sea, decidir qué es lo que está pasando, ¿no? Muchas veces como que sí tienes que tener ya algo que en realidad creas que está fuera de tus manos para poder llegar a tomar en cuenta hacer una práctica así. Incluso a quienes les interese, pues hay varios signos o cuestiones que ustedes podrían notar en una persona que está siendo poseída. Por ejemplo, se dice que tienen una aversión totalmente hacia cualquier tipo de imágenes sagradas, ya sea Dios, Virgen, santos, la cruz incluso. Ante cualquier tipo de imagen sagrada, pues normalmente tienen repulsión. También se dice que las personas que sufren estas cuestiones, pues pueden hablar en lenguas desconocidas que el sujeto pues de ninguna manera ha podido aprender por su cuenta. Muchos casos hemos escuchado, ¿no? Que de repente la persona habla en latín, ¿no? Y en su vida pues ha aprendido latín. Y incluso no recuerdo en este momento el nombre médico, pero se dice que sí puede llegar a pasar, ¿no? Que una persona habla un idioma sin conocerlo. Eso sí es medio científico, la verdad no recuerdo cuál es el nombre que tiene. También se supone que pueden hacer presentes cosas distantes o escondidas, demostrar más fuerza de lo normal. Esto es una cuestión que normalmente siempre pasa en este tipo de rituales, porque muchas veces dicen personas que han estado ahí, ¿no? Que para una persona, no sé, de 60 kilos, tienen que agarrarla entre 5 o 6 personas porque pues no pueden contra esta persona a pesar de que pues su fisionomía es bastante delgada. Y pueden darse estos casos de posesión por muchos motivos, como ya lo mencionamos, pues la Ouija, ¿no? Porque puede ser un portal, participación en ritos satánicos, también puede haber consagraciones de niños al demonio por personas que pues ya tengan este tipo de creencias, pactos con cualquier tipo de entidad maligna, maleficios. También alguien pudiera lanzar un maleficio para que una entidad se apodere de una persona. También llamamiento de espíritus, o incluso se dice que la adivinación, pero ahí sí yo diría, bueno, no creo que tanto, ¿no? Pero ¿qué implican todas este tipo de acciones? Pues que de alguna manera, digamos que abres tú la puerta o das hincapié a que sucedan este tipo de situaciones. Entonces por eso es que se recomienda que no hagan este tipo de cuestiones las personas para evitar caer en estas cosas. Incluso a pesar de que ustedes crean que ya es una cuestión que quizás no es tan común en nuestros tiempos, nos vamos a las noticias y se nos dice, bueno, nos dice la Arquidiócesis de México que están saturados de trabajo, porque son muchísimas las personas que siguen llegando por estas cuestiones, pero lamentablemente pues la mayoría de los casos no son tomados. ¿Por qué? Porque incluso se dice que el porcentaje de casos de posesión que son reales es de un 2%. O sea, realmente sí es bastante sui generis que sea realmente un caso verdadero de posesión. Y como un dato muy importante que yo les quiero compartir si quieren saber un poco más del tema, como ya les hablé al principio, del sacerdote José Antonio Fortea, pues es uno de los exorcistas más conocidos a nivel mundial. Realmente tiene libros bastante interesantes y que si les interesa pues pueden ir a darles una leída. El más importante o el más conocido pues es el de Summa Daemonica. Este libro es un tratado de demonología y un manual para exorcistas. La obra analiza el mundo de los demonios, el estado de condenación, la relación de los espíritus caídos entre ellos mismos, e incluso con los ángeles, con los humanos y también con Dios. En la segunda parte del libro se centra sobre todo en lo relativo a los fenómenos demoníacos, cómo discernir si alguien está poseído, cómo realizar un exorcismo, incluso los fenómenos poltergeist, que también son bastante comunes en las casas, así como fenómenos más extraños e inusuales pues que le ha tocado a él presenciar, contando que es un sacerdote con muchísimos años de experiencia y particularmente en ese tema. Y la obra acaba finalmente con un análisis del mal en sí mismo considerado. Y yo diría que esta parte final pues constituye la parte más filosófica de todo el tratado, porque todo lo demás pues digamos que son lineamientos, cuestiones, pero la parte final de la obra es ya la cuestión filosófica acerca del mal, del bien. Y les dejo este libro como una recomendación bastante buena si quieren adentrarse más en este tipo de conocimiento. Y pues es muy interesante lo que nos comentas. La verdad yo sí no he conocido muchos casos de exorcismos o posesiones. Y no, también es un tema en el que esté muy letrado en ello. Pero es muy interesante cómo, pues sí se presenta, ¿no? Es algo que en la actualidad
sí llegamos a tener varios casos aquí en el país y está interesante y pues esperemos algún día tengamos la oportunidad de que nos platiquen alguna experiencia cercana a eso, ¿no? Sí, estaría muy padre que si ustedes, escuchas del Baúl del Miedo, han tenido alguna experiencia cercana a este tipo de casos, pues puedan hacernos llegar ya sea material o su experiencia, pues va a ser muy bien recibida. Incluso no sé si has llegado a escuchar acerca del caso del poltergeist de Enfield. No. Es una de las investigaciones de los Warren. Pero lo interesante acerca de este caso, que igual ya lo pueden encontrar ahí en YouTube, en un video hablo un poco más acerca de ello. Y por eso no voy a ahondar tanto, sino en lo que les quiero comentar. En una parte de esta historia, digamos que hay una persona que comete un asesinato, pero digamos que la manera en que su abogado o defensor estaba intentando defender a la persona era diciendo que estaba poseída. A pesar de que las pruebas que remitió eran pues de alguna manera convincentes, obviamente no lo permitieron excusarse así. Pero imagínense, ¿no? O sea, realmente ya dentro del mundo común se han llegado a suscitar casos en donde se alegue que la persona está poseída. Y ahora, para salir un poco de la tensión, ¿no?, que suelen provocar este tipo de temas, pues quería que nos dieras una pequeña recomendación para los escuchas del Baúl del Miedo. ¿Qué películas que vayan con esta temática nos recomendarías? Pues recientemente, igual como lo platicamos en la recomendación de películas y del podcast, pues creo que Hereditary toma ese tema muy bien, retoma muy bien el tema de las posesiones. Creo que es una película que vale la pena verla, no quiero spoileárselas porque la verdad sí recomiendo que la vean. Estas películas del director Ari Aster están dando mucho de qué hablar. Sí, mucho de qué hablar y aparte se disfrutan. Yo creo que son películas que puedes ver varias veces. ¿Tú qué película nos recomendarías? Pues la clásica, ¿no? Yo creo que a pesar de que nunca la he visto, como ya lo comenté, El Exorcista pues es la película clásica acerca de este tema. El exorcismo de Emily Rose igual es muy bueno, a pesar de que haya algunas críticas, para mí es bastante bueno. Evil Dead, a pesar de que no es tal cual, digamos que la historia común de posesión, también trata acerca de ese tema y es bastante buena. Tanto la versión original como el remake que hicieron hace algunos años, se las recomiendo totalmente. Y pues les agradecemos que hayan estado con nosotros en un podcast más del Baúl del Miedo. Como siempre es muy importante y de verdad que les agradecemos demasiado el hecho de que nos sigan escuchando, de que puedan compartir nuestro contenido con sus amigos, con todos los que quieran. Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Y también muchas gracias para acabar a todos los que nos han ayudado a hacer más grande el Baúl del Miedo, los que han hecho sus aportaciones. Muchas gracias a Jorge Alvarado, a Manson, porque nos ayuda mucho con las miniaturas. Igual a Manu, muchas gracias Manu, un saludo y pues te esperamos para otro podcast que vengas a compartir con nosotros. Muchas gracias. Sí, sobre todo porque pues esa iniciativa de subir los podcasts a Spotify pues fue idea de Manu. Entonces pues sí te agradecemos bastante, te mandamos un abrazo. Y también a todos los escuchas del Baúl del Miedo, ya saben que pueden mandarnos todos sus casos, sugerencias, quejas a elbauldelmiedoinvestigación@gmail.com y les deseamos que tengan una muy buena noche. Adiós. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigación@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo.